un repaso para la evaluación. Importante, la evaluación no la voy a habilitar hoy día, la voy a habilitar mañana, ¿ya? Porque intenté habilitarla, pero tuve una serie de problemas con la página, así que lo más probable es que mañana sí o sí, y sin falta, esté habilitada, ¿ya? Eso les va a dar un poquito más de tiempo para estudiar o, bueno, para descansar, ¿ya? Entonces, vamos a recordar más o menos lo que era la ley de Ohm y la ley de Joule, por si no se acuerdan, ¿ya? Entonces vamos a ver, espérenme. Ya. Recuerden que yo les dije que en la prueba iban a ver 4 preguntas de la ley de Ohm y la ley de Joule, ¿sí? La verdad de las cosas, chiquillos, que estuve pensando que mejor en esta primera prueba vamos a hacer solo la ley de Ohm, ya que es mucho más sencilla que la de Joule, ya para que no nos confundamos con las dos fórmulas, ya mejor me voy a focalizar solamente en una de las leyes, ya. La ¿Profe? prueba, dígame. Pero antes igual podríamos ver la ley de Joule porque tengo muchas dudas respecto a eso. Por supuesto, sí, no hay problema, no hay problema. Y ahí mientras ahora la voy a presentar igual, de todas formas, para hacer como un recordatorio, porque probablemente salga en la próxima prueba. Bueno, de hecho, tengo que dejarles claro, chiquillos, que si bien este es una actividad que va a estar evaluada y obviamente va a estar en formato de prueba en webclass, no es una prueba propiamente tal, ya es una actividad evaluada, ya. ¿Por qué? Porque es solamente aplicación de, ¿cómo se dice? Aplicación de fórmulas, ya. Porque no voy a aplicar, o sea, no voy a poner ni una pregunta de conceptos, ¿sí? Eso va a estar específicamente para la prueba que viene más adelante. Ya no es de conocimiento, sino que es netamente de aplicación, ¿ok? Ya. Denme un segundito que voy a abrir acá la... Lo que pasa es que yo el año pasado, al octavo del año pasado, yo les hice una prueba parecida de esto de la ley de Ohm y se las voy a mostrar para que vean más o menos cómo son los ejercicios de la misma índole. Denme un segundito. Ya. Primero igual voy a dejar aquí la fórmula, ¿ya? Esto es lo que me importa, ¿ok? La fórmula... ¿Todavía se está compartiendo la pantalla, chiquillos? Sí. Ya, súper. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Bueno, yo el año pasado, como les decía, hice una prueba, que en este caso es como de aplicación, al igual que la que vamos a hacer nosotros, con respecto a la ley de Ohm. Yo aquí a ellos, bueno, solamente les puse esta fórmula y ellos tenían que ir transformándola, pero en el caso de ustedes yo les di todos los tipos de fórmula que nacen a partir de esta misma. Ya recuerden que esta que está acá al medio es la que se utiliza realmente, ¿cierto?, para, en este caso, calcular la intensidad de corriente. Ya teníamos la intensidad de corriente, los volts y la resistencia. Ya vamos a dejar este ejemplo ahí. Entonces, tenemos acá, nos pide acá, lo que yo siempre tengo que tener en cuenta en estos ejercicios es qué es lo que me está pidiendo. Por ejemplo, acá dice al tiro, calcule la intensidad. Por lo tanto, mi incógnita en la fórmula va a ser la intensidad, porque si me piden calcularla, obviamente es porque yo no la tengo, ¿sí? Por lo tanto, a mí sí me van a entregar los volts y la resistencia, ¿ya? Voy a anotar acá la resistencia, chiquillos, que en este caso es la R, siempre va a estar determinada o siempre va a estar, o la gran mayoría de las veces, va a estar determinada por los ohms, ¿sí? Ohms, cada vez que salga ohms o solamente ohm,
¿cierto? Me va a indicar que ese número corresponde a la resistencia, ¿ya? Los volts, ¿cierto? En este caso, a ver, espérenme. Déjenme ver si yo se lo anoté acá o no. Ah, sí, aquí está. Ya. La resistencia se mide en ohm, ohmios, etc. El voltaje va a ser en voltios. Y recuerden que el voltaje, fíjense acá, espérenme, calcula la diferencia de potencial. Recuerden que el voltaje lleva distintos nombres. Puede ser voltaje, diferencia de potencial, o también le habíamos llamado de otra forma acá, fíjense. En este caso, o tensión, ¿ya? Esos tres conceptos, fíjense, me van a aludir a que me están preguntando por el valor de V, ¿ok? Sí, cada vez que me hablen de eso es porque mi incógnita va a ser la V. Uy, ¿por qué se puso esta R? A ver, espérenme. Ahí sí. Profe, Dígame. se ve rara la pantalla. Ah, verdad. Dice que está en pausa. A ver, espérenme. Nada que ver ese. Espérenme. Momento. A ver. Ya, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, Ya. Lo que yo le estaba diciendo es, primero, que siempre, cada vez que me hablen de resistencia, ¿cierto? Vamos a estar haciendo referencia a la R. ¿Y cómo yo sé cuál es la resistencia? Porque no siempre me van a decir, calcule la resistencia de un objeto, bla, bla, bla. No. A veces me dicen, por ejemplo, cuántos ohm tiene el objeto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando me hablan de esta incógnita de la V, puede ser escrito en voltaje, puede decir diferencia de potencial o tensión. Por ejemplo, yo les marcaba acá, esta que dice acá, la número 3, calcula la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia. Fíjense acá, ya me están dando la resistencia, ¿sí? Cuando por ella circula una intensidad de 42 amperes, ¿ya? Entonces, la intensidad, que en este caso corresponde a la I, ¿cierto? Siempre, o la gran mayoría de las veces, va a estar expuesto en amperes. Miren, ¿por qué yo les escribí esto, chiquillos? Porque esto que está acá es sumamente importante. Yo les recomiendo que le saquen una foto, lo copien, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a ayudar a yo ver en cada ejercicio qué es lo que me piden, ¿cierto? Y de qué forma o cuál es el que me falta, ¿ya? Vamos a ir haciendo estos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, calcula la intensidad que circula por un conductor de 15 ohm. Por lo tanto, yo veo que los ohm correspondían a la resistencia. Entonces, si me pide primero la intensidad, quiere decir que es mi incógnita, ¿cierto? La I es mi incógnita, esa es la que yo tengo que encontrar. La R, chiquillos, la R, en este caso va a corresponder a los 15 ohm. Ya, fíjense, cada vez que me hable de ohms corresponde a R. Por lo tanto, tengo que R vale 15 ohms, ¿sí? Y finalmente voy a decir en donde su diferencia de potencial es de 6 volt, ¿sí? Por lo tanto, la V va a tener como número, ¿cierto? La 6V. Si me piden que yo calcule la I, obviamente voy a usar esta misma fórmula, no voy a usar las otras, ¿ya? Porque mi incógnita es la I. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente forma. I es igual a 6, ¿cierto? 6, porque va primero la V, 6 partido por 15, ¿ya? Bueno, y ahí usted igual, el resultado puede estar expresado en números decimales, entonces usted tendría que hacer la división de esos dos, ¿ya? Y la división de esos dos sería I es igual a 0,4, ¿ok? 0,4 ¿qué? Amperes. Recuerden que es importante siempre que lleve este nombre, el apellido, digámoslo de cierta forma. ¿Y por qué le puse amperes? Porque si yo veo acá lo que yo le escribí arriba, la intensidad siempre va a estar escrita en amperes. ¿Ok? Si se pone solo la A, sirve. Sí, sí, no hay problema. Súper.
Vamos con el segundo. Dice, calcular el valor de una resistencia, o sea, ¿qué es lo que me piden ahora? ¿Cuál es mi incógnita? La R, ¿cierto? La resistencia es mi incógnita. Entonces voy a poner acá R, no la conozco, ¿sí? Una intensidad de 4 amperes, por lo tanto ya me dice que mi I es igual a 4A. Le vamos a poner 4A, ¿cierto? Entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 158. Por lo tanto, la V va a ser 158. Y aquí yo me doy cuenta que ahora la incógnita es esta que está acá, ¿cierto? Entonces, para no hacer los cálculos, porque usted puede reemplazar directamente esta fórmula, aquí podría poner 4, ¿cierto? Y acá poner 158 y aquí una R. Y uno dice, ay, cuando tengo la incógnita aquí en una división, tengo que ir cambiando, ¿cierto? Tengo que pasar al otro lado. Si aquí está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿ya? Pero para no complicarle la existencia, vamos a utilizar las fórmulas que yo le di tal cual acá que están listas, ¿ya? Fíjense, y vamos a calcular la R, ¿cierto? Y la fórmula de la R es igual a V partido por I. Que la voy a anotar acá. La fórmula de la R es igual a V partido por I, para calcular la resistencia, ¿ya? Por lo tanto, voy a empezar a ir, como les digo, reemplazando, ¿ya? R es igual a V, V acá vale 158 partido por I, que en este caso es 4, ¿ok? Entonces yo digo R es igual a 158 dividido por 4, que me va a dar 39,5, ¿sí? Bueno, si uno lo aproxima, aprox 40, ¿ok? Pero lo que yo les voy a pedir acá es que sean resultados exactos. Por ejemplo, miren, fíjense, si yo tuviera, si mi resultado fuera así, 39,55555, así, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? Que lo aproxime. En este caso, bueno, yo no sé si ustedes han visto aproximaciones, chiquillos. Lo vamos a hacer más simple, no con tanto... Sí, lo vieron. ¿Sí? Yo no sé si esto va a agregarle más dificultad, pero, por ejemplo, si, como les digo, es así, yo les puedo pedir, no sé, que lo aproximen en este caso a 40, lo dejan en 40. A ver, déjenme pensar. Profe César, le pido aquí su opinión, consejo. ¿Qué es mejor? Si está así, ¿lo dejamos aproximado en 40 o simplemente lo dejamos aproximado en 39? Aproximación por redondeo dice que queda en 40. Ya, súper. Ya, entonces chiquillos, si a usted le llegase a aparecer un ejercicio así, ¿cierto? Lo deja en 39, o sea, perdón, en 40, ¿ya? ¿Y si ¿Por sale qué? 39,4 lo bajamos a 39? En ese caso, sí. Sí. ¿Ya? O bueno, voy a pensar si uso aproximaciones. Vamos a ver, porque por último hago ejercicio exacto. Ya que no quiero que se compliquen más con esto porque sería agregarle más dificultad. ¿Ya? Bueno, y en este caso nos dio 39,5 exacto. ¿Ya? Profesor, Dígame. cuando tenemos que calcular la R, ¿se multiplica siempre o no? No, porque en este caso no hicimos la multiplicación, pues. Porque fíjate que cuando yo les decía que tengo la R acá, está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, pero recuerda que la R va a quedar con un número de la intensidad y ese número tengo que pasarlo nuevamente al otro lado. Y como estaba multiplicando acá, va a pasar dividiendo. Entonces sí me va a quedar sí o sí en una división. Mira, a ver, espera. ¿Pero se Profe, entendió? ¿Sí? Dígame. solo en voltaje se multiplica la incógnita voltaje. Exactamente, exactamente, chiquillo, fíjense. Solo cuando yo me piden calcular el voltaje se multiplica. Cuando tengo que calcular la intensidad y la R, la resistencia, ¿sí? Se divide, ¿ya? Ya, sigamos haciendo, a Profe, ver, dígame. en el 39,5 ¿no se podría dejar solo a un decimal? Sí, de hecho eso estaba pensando, también puede ser opción. De hecho, mejor,
mucho mejor, para no complicarle la existencia, lo vamos a dejar solamente al primer decimal, ¿ya? Por ejemplo, Pero si eso estaba sería así, truncamiento. claro, exactamente, no sería aproximación. Sí, sería otro método. Súper, tío. Tío César. Ahí van a poder aplicar lo que ya han visto. Entonces, ya, vámonos con el otro ejercicio. Calcula, dice, la diferencia de potencial. Recuerden que cuando hablábamos de diferencia de potencial estábamos buscando la V, ¿ya? Entonces, acá mi incógnita va a ser la V, ¿ok? La diferencia de potencial. La V no la voy a conocer. Entonces dice que una resistencia es de 451 ohms. Por lo tanto, yo digo que la R va a valer 451 ohms, ¿sí? Cuando por ella circula una intensidad de 42 amperes. Y como bien decía Álvaro antes, la fórmula que yo utilizo para calcular los volts es igual a V es igual a I por R, es decir, la intensidad multiplicado por la resistencia. Y en este caso tenemos V es igual a I por R, ¿cierto? Que va a ser lo mismo que decir 42, ¿cierto? Multiplicado por 451. 51, ¿sí? En todo caso, chiquillos, si ustedes lo multiplican al revés, da lo mismo porque el orden no va a alterar el producto, ¿ya? Ya, entonces si yo multiplico 451 por 42, me va a dar como resultado 18.942, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, espérenme, que creo que... No, es que, Mati, estamos solamente viendo ahora la ley de Ohm. ¿Ya? Esta prueba es solamente de ley de Ohm. Le dije que no íbamos a mezclar con la de Joule porque la de Joule es un poco más compleja, por lo mismo que dices tú, que existe la T, ¿ya? Y ahí obviamente se agrega un factor nuevo, ¿ya? Pero, profe, Dígame. aunque la T se podría pasar a segundos. Sí, de hecho, dependiendo cómo te lo pidan, porque de repente te pueden pedir el resultado en segundos o en minutos, o hasta en horas. Así que eso va a depender del, ¿cómo se llama? De lo que te pidan, de cómo se hace. Ya, aquí está la fórmula. Profe, Dígame. la potencia eléctrica son los watts. Sí. 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 Ya. Entonces nos queda... Ah, no, así alcanzamos a hacer unos dos más. ¿Ya? La idea, chiquillos, es que de que yo le haya mostrado esta prueba es porque de más o menos de esta forma son los ejercicios que voy a hacer yo en la mañana, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Que fíjense que hay cosas que yo las voy a preguntar con diferentes conceptos. Por ejemplo, yo no siempre les voy a decir cuál es el voltaje, también puedo poner cuál es la tensión o cuál es la diferencia de potencial. O cuando yo les dé el cálculo, también lo puedo poner con distintos números. Como les digo, esto que escribí acá es súper importante que ustedes se lo sepan y lo tengan a la hora de realizar la evaluación. ¿Ya? Entonces, 4. Calcula el voltaje. Fíjense acá ya lo pregunté tal cual, el voltaje. ¿Ya? Entonces yo lo primero que hago, digo, entonces mi incógnita es V. ¿Ya? Al tiro de entrada. Si un circuito, que se recorre en un circuito, si su intensidad, entonces, es de 61 amperes. ¿Ya? Y la resistencia es de 71 ohms. ¿Ok? Por lo tanto, para calcular el voltaje, lo hicimos de hecho aquí el anterior, fíjense, ya lo tenemos listo. La fórmula era V I por R, es decir, el voltaje se calcula con la intensidad de corriente, ¿sí? Multiplicado por la resistencia, ¿ya? Que eso en rigor me va a dar como resultado 4.331, ¿ok? Vamos a ver si los podemos hacer los 8 que hay acá, ¿ya? Ahora dice acá,
calcula la diferencia de potencial. Está haciendo referencia, chiquillos, al mismo volt, fíjense, pero está preguntado de otra forma. Dice, no dice calcule el voltaje como el anterior, sino que dice calcule la diferencia de potencial. O yo también le puedo colocar acá, calcule la tensión que existe en un circuito si su intensidad, entonces ya. Cuando hablamos de tensión, hablamos de volt. Por lo tanto, si me pide calcula la tensión, el volt va a ser mi incógnita, ¿ok? Si su intensidad de corriente, dice acá, es de 502 amperes y su resistencia es de 36. Volviendo nuevamente a la fórmula anterior. Y intensidad multiplicado por la resistencia, que en este caso me va a quedar así. 502, ¿cierto? Por... Ay, espérenme. Por 36, ¿ok? Y si no me equivoco, eso me da como resultado 18.072. Puse 10. 18.072, ¿ok? Fíjense que al final uno mientras más va realizando, chiquillo, los cálculos, el repaso, más fácil se le va a hacer después realizarlo, ¿ya? Entonces vamos con la otra. Acá volvemos a nuestro inicio. Calcula la intensidad, ¿ya? Recuerden que la fórmula de intensidad era I es igual a V partido por R. Esa es mi fórmula. Por lo tanto, yo voy a tener que la I, en este caso, ¿sí? Va a ser mi incógnita. Dice que la resistencia es de 79 ohms, ¿sí? Y la diferencia de potencial, es decir, fíjense acá, los volts, ¿sí? Van a ser de 204 volts, ¿ya? Entonces, yo digo, I es igual a los volts, que son 204, dividido por 79, 204 dividido por 79, me va a dar como resultado 2, ya miren, aquí hay otro más, 5 me da así, este resultado me da, cuando yo lo calculo, 5, 2, 7, 8, 4, 8. Y lo vamos a dejar en el primer decimal, ¿ya? Lo vamos a dejar así. Por lo tanto, me da con una intensidad de 2,5 amperes. Ya lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a dejarlo siempre el primer decimal, que en este caso no es redondeo ni nada, sino que es truncamiento, como bien nos había mencionado el profe César hace unos minutos. ¿Ya? Vamos a hacer un truncamiento. ¿Ya? ¿Y se deja tal cual? Exacto. Esto sería lo que ahí te va a aparecer la alternativa. Esa sería la correcta, digamos. No así. Por ejemplo, si uno redondea o hace otro tipo de cálculos, podría quedarse así, 2,6. Y que puede estar entre las respuestas. Ojo ahí. Pero como le estoy diciendo ahora, que va a quedar como panorama marcado, panorama, no era palabra panorama, pero va a quedar como marcador, ¿cierto? De que solamente vamos a utilizar y no vamos a hacer nada, vamos a utilizar el primer decimal, ¿ya? Ya, entonces vamos con el otro, nos quedan 2, de más alcanzamos, así que súper. Dice acá, calcula la resistencia de un circuito, entonces calcula la resistencia. Vamos a tener que mi incógnita en este caso va a ser la R, ¿cierto? En donde dice acá la intensidad, ¿no? La intensidad es de 80 amperes con una diferencia de potencial de 36 volts. ¿Sí? Entonces yo tengo acá, ¿sí? Que, ¿se acuerdan de la fórmula? Que era en este caso, R es igual a, si no me acuerdo, era V partido por I. Espérenme. Es voltios partido por intensidad. Sí, exactamente. Sí. Yo lo había escrito aquí, parece. Eso estaba mirando. Espérenme. Que cerré el PowerPoint para mostrarle. Ah, sí, aquí está. Ya, la voy a dejar aquí. Ahí.
Ya, aquí estamos. Entonces tenemos voltios partidos por I. Tenemos R es igual a 36 dividido en 80, ¿ya? Y los 36 dividido por 80 me va a dar como resultado 0,45, ¿ya? Ohms. Exactamente, eso mismo le iba a preguntar. ¿Y en qué unidad? En ohms. Súper bien, Álvaro. Muy, muy bien. Ya, perfecto. Y vamos a hacer la última. Calcula la diferencia de potencial. Que lo hemos calculado bastante, la diferencia de potencial, por lo tanto me habla de que la V es la incógnita, ¿ya? En donde la intensidad de corriente es de 309 amperes y su resistencia es de 99 ohms, ¿ya? Para calcular la diferencia de potencial, recuerden que se realizaba la multiplicación de ambos, ¿ok? En este caso es I por R. Bueno, es que lo puedo poner hasta al revés, chiquillo, R por I, da lo mismo porque el orden no altera el producto, ¿ya? Pero no los quiero confundir, por eso voy a ponerlo como es tal cual, ¿ya? Entonces, V, voltaje, es igual a 309, que es la intensidad, por los 99 ohms. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado, ¿cierto? 30.591. ¿Y cuál sería aquí el...? Voltios. Ya, perfecto. El apellido que le digo yo, voltios o volt, ¿cierto? ¿Y profe? Entonces, dígame. ¿Y no podría ser como tensión o diferencia de potencial? Sí, pues. Ah, ¿en la respuesta al final, acá? Sí. Cuando es así escrito con solamente números, tiene que ir solamente, en este caso, la letra, ¿ya? Sí, solamente la letra. Pero si a ti te piden explicarla, por ejemplo, no sé, explique la respuesta, tú podrías decir, entonces, la diferencia de potencial que hay en un circuito de una casa es de tanto voltios. O la tensión que existe en un circuito de una casa es de tanto. Si la respuesta fuera una respuesta completa, ¿ya? En este caso solo se pide el número y digamos, el apellido en este caso, ¿ya? Que es más efectos de aplicación. Cuando sea así como más con respuesta incluida, ahí sí, obviamente importa que se pueda expresar con tensión, con diferencia de potencial o voltio. En verdad, cualquiera de las tres estaría correcta, ¿ya? Eso, chiquillos. Yo no sé si hay alguna duda o consulta sobre esto. A ver. ¿Profe? Dígame. ¿Puede ir voltios o V? ¿Sí? Sí, cualquiera de las dos, no hay problema. Cualquiera de las dos, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces yo mañana les voy a habilitar la prueba. Recuerden que van a ser solo 8 preguntas, al igual que hicimos ahora en esta guía, ¿ya? Solo 8 preguntas y solamente vamos a hablar de la ley de Ohm, ¿ya? Porque en la próxima clase vamos a tratar de retomar lo que tiene que ver con la ley de Joule para los que le quedaron dudas, ¿ya? ¿Profe? Sí, chiquillos, dígame. Entonces, para calcular el voltaje es una multiplicación y no importa en el orden que se ponga. Exactamente, porque yo puedo multiplicar 5 por 4 y me va a dar cierto 20, o puedo multiplicar 4 por 5 y también me va a dar el mismo resultado. Ya esa es como una propiedad en la multiplicación, que el orden no altera